si después me quedan separados los videos. Le vamos a agregar 32 mililitros de una solución de ácido clorhídrico, 37% peso y densidad 1, sí, se lo paso. Ahí la reenvío al grupo. Y densidad 1,19 gramos por mililitro. Los productos de la reacción van a ser entonces cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono. Y el primer inciso nos pregunta, ¿qué masa de cloruro de calcio se obtendrá con un rendimiento de un 90%? Entonces, la idea del ejercicio es practicar un poquito lo de rendimiento, que no lo habíamos... Ya estás en el grupo, Efi. ¿Y cómo te lo mando por acá? Igual sí que lo copie, pasa que lo tengo en el celo. Sí, Yo tengo el WhatsApp abierto de la compu, a ver si le puedo buscar el link por acá. doy. Intro. ¿Dónde está copiado el link? Bueno, mientras empiezo a explicar. Bueno, fíjense una cosa. Primero, obviamente, lo que tenemos que hacer es plantearnos nuestra reacción, que en realidad el ejercicio un poco ya nos las dice. Vamos a tener carbonato de calcio con ácido clorhídrico y nos va a dar cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono. Si nos fijamos ahí para balancear, tenemos que, le vamos a tener que agregar un 2 al ácido clorhídrico y con eso ya vamos a estar. Ahora eso igual después Nico lo va anotando, así vamos viendo. Sí, lo que pasa es que no encuentro el enlace del grupo en la compu. Ah. Y bueno, la idea más que nada, primero para el primer inciso, fíjense que tenemos un par de datos que tenemos que usar. Por un lado, fíjense que tenemos la pureza, o sea, una muestra con pureza, así que siempre tenemos que trabajar con la cantidad de datos puros que tenemos de las muestras. Y el concepto de pureza es lo mismo, o lo vamos a pensar igual, digámoslo, que el concepto de porcentaje peso en peso. Entonces, si bien, o sea, nos dicen, bueno, la pureza tanto, yo ya, de hecho, mis hojas siempre me la anoto como el porcentaje peso en peso. ¿Para qué nos dice la pureza? La cantidad pura de soluto que hay en una dada muestra. ¿Y qué nos dice el porcentaje peso en peso? Bueno, la cantidad de gramos de soluto por cada 100 gramos, que es lo mismo, en realidad. Eh, Así que directamente pensemos eso como 68,9 porcentaje peso en peso. Digo, a fines de las cuentas es lo mismo más allá de que el concepto es otro, digo, ¿no? No es para confundirlos, pero sí para capaz simplificarlo, decirlo a alguien. ¿Planteo la La reacción o ecuación, todavía no? si querés, rapidito. Sí, sí. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es fijarnos quién es el reactivo limitante. Fíjense que nos dan los datos para el carbonato de calcio y también para el ácido clorhídrico. Así que tenemos que fijarnos cuál de esos dos va a ser el limitante. Eso siempre lo tienen que hacer, pero a veces nos preguntas cuándo hacerlo, cuándo no. Bueno, la respuesta es siempre. Pasa que a veces directamente tenemos los datos que ya nos dicen cuál es el limitante o lo que sea, pero no es un paso que no haya que revisar, siempre lo tienen que revisar. A veces es más fácil, a veces hay que buscarlo con cuentas, digamos. Entonces, busquemos la cantidad de carbonato de calcio puro, que qué nos dice entonces el porcentaje ese de pureza. ¿Por qué pusiste eso? Porque por lo que veo en mi pantalla se va. O sea, el foco está justo sobre esa parte. No, pero dice que se forma agua y dióxido de carbono. O sea, sí, Ah, pero ese es del equilibrio. uy, sí, hasta el equilibrio puse, mirá, estoy. Perdón, Bueno, perdón. mucha analítica. Sí, mucha analítica en mi cabeza. Es más, ayer y hoy tuve que leer con analítica. ¿Qué se forma? Disculpen. Agua y dióxido de carbono. O sea, el paso previo a lo que pusiste. Sí, sí. O sea, no estaba Yo mal, pero. pensaba. Sí, pero ya estaba en el equilibrio. Hasta puse etiqueta la flechita de equilibrio. O sea, ya tenía el equilibrio en mi cabeza. Eh, justo ahí. Ustedes ignoren completamente eso. Sí, sí, no le den bola. Agua y acá voy a dejar espacio en blanco porque está la cosa. Más dióxido de carbono. Y el cloruro de calcio. Ahí, lo voy a poner acá.
entonces, como les decía, vamos a usar los datos de la pureza. Entonces tenemos que por cada 100 gramos de muestra, voy anotando, Vuelvo. Por cada 100 gramos voy a poner M de muestra, vamos a poner más. tenemos 68,9 gramos puros De carbonato de calcio. De carbonato de calcio. Entonces, por cada 18,5 gramos de muestra, tenemos 12,75 gramos puros de carbonato de calcio. Entonces, para mí siempre con la estiquiometría es mejor trabajar en moles. Yo sé que algunos lo hacen directo en las cuentas, pero bueno, como que yo tengo la costumbre de no hacerlo directo. No sé por qué nunca me acostumbré. Y esos gramos puros los vamos a pasar a moles con el peso molecular del carbonato de calcio, que un mol del carbonato de calcio son 100 gramos. Bueno, esos 12,75, ¿cuántos gramos son? ¿Cuántos moles son, perdón? Y nos da 0,1275. O sea, esta es la cantidad de moles de carbonato de calcio que tenemos disponibles para la reacción. Bien, ahora vamos entonces con los datos del clorhídrico. La anoté allá arriba el dato si puedo borrar todo. Esta es la cantidad que tenemos para la reacción. Por lo que veo se está viendo bastante bien. Podría haber escrito mucho más chico todo. Bien, entonces para el ácido clorhídrico, fíjense que tenemos la combinación de datos que nos da es el porcentaje de peso en peso, la densidad y los mililitros de solución. Entonces, para saber cuántos gramos hay de ácido clorhídrico o cuántos moles de, de clorhídrico hay en esos mililitros, lo que vamos a tener que usar es agarrar esos mililitros de solución que nos dan, esos 32 mililitros, y pasarlo con la densidad a gramos de solución. Así podemos ir a buscar el dato del soluto al porcentaje peso en peso. Entonces, fíjense, tenemos que la densidad nos dice que 1 mililitro equivale a 1,19 gramos de solución todo, ¿no? Entonces, 32 mililitros, ¿cuántos gramos de solución son? Y eso me da 38,1, ponele. Una cosa, yo acá el ejercicio tiene como un montón de cifras, que seguramente está pensado para hacerlo con cifras, y yo no lo hice con cifras. Así que seguramente si lo hacen con cifras, un cachito le cambia el resultado. Entonces tenemos esos 38,1. A ver, la hago no. Capaz le re. Ah, es 32 por 1,19. ¿Me da eso? A ver, vamos a ver la tercera opinión. 38,108. Sí. Bien, entonces tenemos esos gramos que son de solución, ojo ahí. Entonces, vamos a buscar ahora cuánto tenemos de ácido clorhídrico con el porcentaje de peso en peso. Que sabemos que por cada 100 gramos de solución tenemos 37 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, en 38,08, o bueno, 38,1 gramos de solución, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico hay? Y eso me da 14,1 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, de nuevo, como nos conviene siempre trabajar en
o me es más fácil trabajar en moles, pero yo sé que hay algunos que capaz lo hacen todo derecho, y bueno, como les decía, como ustedes quieran eso. Vamos a pasar eso a moles con el peso molecular del ácido clorhídrico, y sabemos nosotros que, bueno, si querés no la anotes, te lo digo ya de hecho, que un mol de ácido clorhídrico pesa 36,5 gramos, entonces esos gramos, ¿cuántos moles son? Que a mí me da 0,386. Es una cuenta de pasar el peso molecular nada más. Digo, para no anotarla, para no tener que por ahí seguir con eso. Entonces, una vez que tenemos la cantidad de moles de los dos, vamos a fijarnos cuál de los dos es el reactivo limitante, y acá tenemos que usar la estiquiometría, acuérdense. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que un mol del carbonato de calcio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces, 0,127 gramos, moles de carbonato de calcio, ¿con cuántos moles de ácido clorhídrico reacciona? Y eso por 2 me da 0,254 moles de ácido clorhídrico. Entonces fíjense que tenemos que esa cantidad de carbonato de calcio reacciona con 0,254 moles de ácido clorhídrico. Pero nosotros tenemos una cantidad mayor que esa, ¿no? Entonces tenemos 0,386, así que fíjense que nos sobra una buena cantidad de moles de ácido clorhídrico, por lo tanto el ácido clorhídrico está en exceso y el carbonato de calcio es el reactivo limitante. Podrían haberlo planteado al revés, o sea, en vez de fijarse con los moles, cuántos moles de ácido clorhídrico necesito para esa cantidad de carbonato de calcio, podría fijarme con, o sea, en vez de decirlo así, vas a decirlo para el otro lado, y seguramente nos hubiera dado que necesitamos una mayor cantidad de carbonato de calcio que la que hay ahí, y nos hubiera dado el mismo resultado, digamos, ¿no? O sea, si lo planteo por un lado para el otro, tiene que dar siempre lo mismo, ¿no? De quién es el limitante. Entonces, tenemos que el limitante entonces es el carbonato de calcio. Si algo de lo que dije ahí no se entendió, no sé, acuérdense eso. Y, entonces, una vez que tenemos el limitante, tenemos que trabajar con eso. Y lo que nos pide el primer inciso es que, si no me equivoco, que calculemos cuántos gramos de la sal se forman, ¿no? Con un 90% de rendimiento. Entonces, ¿cómo tenemos que usar el rendimiento acá en este caso? O sea, una vez que nos lo dan, nosotros tenemos que fijarnos cuánto es lo que obtendríamos con el 100% primero. Entonces, fíjense que un mol de carbonato de calcio nos daría a nosotros un mol de la sal. Así que los 0,127 moles del carbonato de calcio nos van a dar también la misma cantidad de moles. Fíjense que esa estequiometría es 1 a 1, así que es multiplicar y dividir por 1, va a dar lo mismo. Entonces, ¿para qué quiero esto yo? Bueno, para esto nos vamos a fijar cuántos gramos son esos moles de la sal, del cloruro de calcio. Y el cloruro de calcio pesa 110,9, un mol del cloruro de calcio, perdón, carbonato del cloruro de calcio pesa 110,9, sí, 111 es lo mismo. Entonces, 0,1275 son 14,14, ponele, gramos de cloruro de calcio, todo eso, ¿no? Siempre acuérdense ustedes anotarle todo, nosotros lo hacemos rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el rendimiento? Fíjense, eso sería los gramos que yo obtendría de la sal si tendría un rendimiento del 100%. Pero ahora yo sé, porque me hizo el problema, que tengo un rendimiento del 90%. Entonces, lo que tengo que plantearme es siempre como en estos términos de esperados y obtenidos, o teóricos y experimentales, como ustedes quieran decirlo, yo le digo obtenidos y esperados. Yo sé que de cada 100 gramos esperados voy a obtener 90. O sea, tengo 90 esperados, digamos, ¿no? Para plantear la regla de 3 días. Que eso me lo dice el rendimiento, esa parte de la regla. Y ahora lo que yo sé que tengo es, bueno, ¿cuántos son los que estoy esperando? Que son los 14,14 gramos del cloruro de calcio. Entonces, con esos tres datos me puedo fijar
cuánto voy a obtener si el rendimiento es del 90%. Y eso nos da 12,72, más o menos. Y ese es nuestro primer resultado. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Joya. Bueno, entonces sigamos con el segundo. Perdón. ¿A qué te referís, Ro? ¿De que lo hubieras hecho como todo de una lo de los moles? No, no está mal plantearla, o sea, el resultado es el mismo, pero en introducción a la química está mal escrito, se quiere decir, sí, son muy exigentes y estrictos con eso. O sea, la forma en que yo te digo, porque yo la sigo igual que vos, Ro, y me cae un pedo arriba. Sí o sí, así. Aunque el resultado es lo mismo, se escribe así. O sea, como dijo, 100 gramos esperados, 90 obtenidos, 14, te entiendo que da lo mismo todo lo que vos quieras, pero son muy estrictos en ese sentido, Nico. Son muy estrictos con todo directamente. ¿Agus, guardo este dato que sirve para el B y el C o ya lo borro y listo? No, ¿O no, lo borralo. recomiendo? Borralo. Borro. Lo que he aprendido a escribir en pizarra con esta jornada, la verdad me va a servir mucho. Espero que los pibes me entiendan, ¿no? Bueno, entonces, el primer punto del problema nos pide que apliquemos el rendimiento. O sea, traten de por ahí como, o sea, no ya, pero de hacer ese seguimiento de cómo se usa el rendimiento. Y ahora el segundo punto está bueno porque lo que nos pide es calcularlo, el rendimiento de la reacción, ¿sí? Entonces, como las dos formas que puedo llegar a manejarme, digamos, con las cuentas del rendimiento. Entonces, para el punto 2 nos dice, se obtienen, bueno, inciso 2, se obtienen 3,50 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuál es el rendimiento del proceso? Entonces, fíjense, yo tengo que seguir trabajando con el limitante, como siempre. ¿Y qué necesito yo para tener un rendimiento, no? Bueno, tengo que saber de lo esperado cuánto obtengo, ¿no? Entonces, fíjense que hasta ahora lo que tenemos como dato es lo que obtuvimos, que nos lo está diciendo el problema. Entonces, ¿qué me faltaría para terminar de armarme esa reglita del rendimiento? Bueno, necesito saber cuánto era lo que estábamos esperando. Así que fíjense que para saber cuánto era lo que estábamos esperando, necesito fijarme con el carbonato de calcio, siempre el puro, con esos moles, cuántos gramos hubiera obtenido el dióxido de carbono, es decir, si el rendimiento hubiera sido del 100%. Entonces tengo que fijarme. Bueno, un mol de carbonato de calcio nos da un mol del dióxido de carbono, que es la misma estequiometría. Entonces la cantidad de moles que teníamos es la misma que el dióxido de carbono. Eso hasta ahí viene igual. Entonces de nuevo ahora vamos a trabajarlo en gramos para el rendimiento. Vamos a buscar cuántos gramos de dióxido de carbono son esos 0,1275 moles. Y un mol del dióxido de carbono pesa 44 gramos. Entonces, esos 0,1275 son 5,61 gramos. Entonces, fíjense que ahí tenemos el otro dato que nos falta. Nosotros sabemos que lo que estábamos esperando, si el rendimiento hubiera sido del 100%, eran esos 5,61 gramos del dióxido de carbono. Y sabemos cuánto obtuvimos en realidad, que fíjense que nos dice que son 3,50 gramos del dióxido de carbono. Entonces ahí, para calcular el rendimiento, vamos a tener que plantear esta reglita de 3. Nosotros sabemos que por cada 5,61 gramos esperados, 61, tenemos... no te escucho, creo que te muteaste. Sí. Sí, estoy muteado, perdón. Que escribí 5,71, chicos, creo. Nada, lo aclaro para los que vean el video después, que es 5,61. Gramos esperados por ley. ¿Se entiende? Tenemos 3,50 gramos obtenidos.
Entonces, por cada 100 gramos esperados, nos llegamos al porcentaje, tenemos tanto. Y eso me da 62,4. Como 4. Y fíjense que eso ya es nuestro rendimiento, ¿sí, no? Después lo volvemos a escribir como el resultado final, pero eso ya es el cálculo de nuestro rendimiento. Y es ahí todo. Muchas veces preguntan porque, no sé si lo siguen haciendo, pero el rendimiento se simbolizaba con una letra griega. Creo que era sí, creo que se utilizaba. Digo, porque quizás lo vean en algún ejercicio y dicen, ¿y esta letra griega qué onda? Ni me acuerdo. Bueno, ¿se entendió eso? ¿Quedó alguna duda? Genial. Bueno, ¿quieren que hagamos otro de este estilo? O sea, podemos hacer otro que nos pida calcular la pureza de una muestra, si tenemos tanto rendimiento, o podemos hacer de redox. Ay, me dijeron que sí, no me sé que me dijeron que sí. A ver, Oh, tenés la risa de Fran, no se me di cuenta. De Fran Lobos. puede ser. Estudiamos juntos, así que puede ser que se me pegue. Ah, se te ha pegado. Redox, joya. Sí, que cante, hola, que cante Pri. Igual acuérdense que el jueves seguimos con repaso. Sí, sí, el jueves seguimos, así que no se preocupen. De última, si llegamos a hacer lo que han pedido de nomenclatura, lo hacemos el jueves. Sí, lo que yo no, yo decía de hacer otro de soluciones. Lo que les iba a decir, que les dije la otra vez también, que yo ¿cómo se llama esto? No, que yo el viernes puedo estar, o sea, estaría yo sola, pero puedo estar un rato también si necesitan, pero que nos manden. O sea, si necesitan que nos conectemos un rato. Ah, yo el viernes también puedo, los viernes solo curso de mañana. Y más, aprovechemos